Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si es que todavía no estás suscrito, para que estés informado de todos los videos que estamos realizando. Por otro lado, también al suscribirte me estarías ayudando muchísimo a que el canal sea cada día más grande. También te comento que si tenés alguna duda sobre el video que estamos realizando hoy, o si querés que haga algún video en especial de matemática, hacémelo saber en los comentarios, así te puedo ayudar. Este es el caso de Valentino Jiménez, que me pidió por favor que le realice un video de cómo se resuelven ecuaciones con módulos e inecuaciones con módulos. En el video de hoy vamos a ver ecuaciones con módulo. ¿Cómo vamos a hacer este video? Como siempre vamos a ver la parte conceptual, que es un módulo o también conocido valor absoluto, y luego vamos a hacer una serie de ejercicios. Bueno, comencemos con el video. Lo primero que tenés que saber es qué es el módulo o valor absoluto. Básicamente la definición de valor absoluto o módulo es la distancia que hay de un número al cero. Por ejemplo, mira, siempre al módulo lo vas a escribir con dos rayitas, ¿está bien? Verticales, no paréntesis, sino son rayitas verticales. Entonces, fíjate, lo que me está pidiendo acá es saber cuánto es el módulo o el valor absoluto de 3. Si nosotros nos guiamos por la definición, ¿sí? 1, 2 y 3, tengo el 3, fíjate que tenemos cuántos lugares al 0, 1, 2 y 3. En este otro caso te está pidiendo cuánto es el módulo o valor absoluto de menos 3. Ocurre lo mismo que del otro lado. Fíjate, ¿cuántos lugares tengo al 0? 1, 2 y 3. Entonces, acá podemos sacar la primera conclusión. Tanto si yo tengo el módulo de un número positivo o el módulo de un número negativo, siempre mi resultado va a ser positivo. Siempre. Eso es lo primero que tenés que saber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancias y no existen las distancias negativas. Bien, entonces siempre mi distancia va a ser positiva. Mi resultado siempre va a ser positivo. Bien, ahí ya definimos lo que es el módulo o valor absoluto. Ahora, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es un ejercicio en donde yo tengo un dato que encontrar, una variable, ¿sí? Y como es módulo, obviamente que nuestra variable va a estar dentro del módulo. Por ejemplo, vamos a tener una ecuación, tenemos un igual y después vamos a tener un número. Fíjate lo que dijimos recién. El módulo va a ser la distancia de este número al 0. Si yo tengo el 0 acá y tengo un 4, obviamente, ¿sí? Obviamente que mi resultado va a ser 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, de acá se desprende que un resultado va a ser 4. Bien, pero fíjate que para el lado de los negativos también tengo un número en el cual me satisface esta ecuación, que va a ser el menos 4. O sea que si yo reemplazo menos 4 por la x, me va a dar 4 en el módulo, ¿sí? Y si yo reemplazo el 4 en la x donde está el módulo, también me va a dar 4. Y este es el concepto que nosotros vamos a utilizar para poder resolver una ecuación, ¿sí? ¿Qué vas a hacer vos? Fíjate, mira. Vas a separar a la ecuación una vez que tengas los valores absolutos y vas a repetir lo que tenés acá adentro. Igual, lo mismo. Pero del otro lado del igual, del otro miembro, fíjate que vas a poner uno positivo y el otro negativo. Bien, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para que veas qué sencillo que es. Bien, vamos con el primer ejemplo. Te puse cómo vamos a resolver una ecuación con módulo. Lo primero que tenés que ver siempre si en el miembro está solamente la línea de valor absoluto. En este caso, sí. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hicimos acá. Vamos a copiar lo que está dentro, ¿sí? Lo que está dentro de las líneas de valor absoluto, ¿bien? Y vamos a tomar el mismo número, ¿sí? Que tenemos acá, positivo, ¿bien? Y por otro lado, vamos a tomar lo que está dentro del valor absoluto y vamos a cambiarle el signo al otro miembro. Entonces vamos a poner menos 8. Fíjate que una vez que yo aplico la definición, ya las líneas de valor absoluto desaparecen, ¿bien? O la línea de módulos, como vos lo llames. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a despejar en cada una. Fíjate, te queda una ecuación simple. Pasamos el 1 sumando, ¿bien?
o sea que te queda 3x, 8 más 1, 9. Paso el 3 dividiendo, resuelvo y te queda 3. Vamos a resolver lo mismo en la otra ecuación, ¿sí? Te va a quedar 3x, el menos 1 pasa sumando, menos 8 más 1 te queda menos 7, ahora el 3 pasa dividiendo, lo escribimos en forma de fracción para que lo puedas ver. Bien, entonces, y acá viene lo importante, encontrar la solución de esta ecuación. Tu solución, ¿qué van a ser? Los números 3 y menos 7 tercios. Siempre vamos a poner el primero delante, ¿sí? Menos 7 tercios y 3. Fíjate que lo ponemos en llave porque son números, no es un conjunto, sino es un número, ¿bien? Muchas veces te van a pedir la verificación. Entonces, vamos a verificar si es correcto lo que nosotros hicimos. Verificamos. Vos tenés que el valor absoluto de 3x menos 1 es igual a 8. Vamos a tomarlo con el 3. O sea que te va a quedar 3 por 3 menos 1. Reemplazo, ¿sí?, la x por lo que obtuve el primer valor. Resuelvo. 3 por 3 me queda 9 menos 1, la línea de valor absoluto. 9 menos 1 me queda el valor absoluto de 8. ¿Y el valor absoluto de 8 cuánto es? 8. ¿Me quedó igual que 8? Sí. Entonces significa que ese número es correcto. Ahora vamos a hacerlo con el otro, con el menos 7 tercios. Bien, ahora en vez de poner x voy a poner menos 7 tercios. Por lo tanto, la línea de valor absoluto. 3 por menos 7 tercios menos 1, este paréntesis, igual a 8. Resuelvo, simplifico, me queda menos 7 menos 1 entre líneas de valor absoluto. Menos 7 menos 1 nos queda menos 8 entre líneas de valor absoluto. Saco las líneas de valor absoluto aplicando la definición. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 8? Es 8. ¿Y es igual a 8? Sí. Por lo tanto, es correcto lo que nosotros hicimos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Bueno, vamos con el segundo ejemplo que es un poquitito más complicado. Yo tengo que aplicar la definición que te puse acá. Pero, ¿cuándo vas a poder usar la definición? Cuando tengas en el miembro, en uno de los miembros, solamente las líneas de valor absoluto, sin nada que esté afuera de esas líneas de valor absoluto. Fíjate que en el ejemplo 2 tenemos el menos 3 y tenemos un 2. Entonces, primero nos tenemos que deshacer de eso para poder aplicar la definición. Bien, si yo separo en términos en este ejercicio, fíjate que tengo acá un término y acá otro. Acá tengo otro miembro. Bien, entonces, ¿qué es lo más lejos que yo tengo de la variable? El menos 3. Por lo tanto, va a ser lo primero que voy a pasar hacia el otro miembro. O sea que esto me va a quedar 2, la línea de valor absoluto, x más 5, igual a 7. Y este menos 3 pasa sumando. ¿Bien? O sea que me queda 10. En este miembro me va a quedar el 2 multiplicando el valor absoluto. Por lo tanto, este 2 lo paso dividiendo. Y fíjate que me quedó x más 5 entre las líneas de valor absoluto. Por lo tanto, si yo resuelvo esto, me queda 10 dividido 2, me queda 5. Y fíjate que ahí sí, ya tenés en un miembro solamente las líneas de valor absoluto. Entonces ahí vas a poder aplicar la definición como hicimos hoy, ¿sí? De un lado vamos a poner x más 5 y saco las líneas de valor absoluto igual a 5. Y del otro lado voy a poner x más 5, copio lo mismo, igual, en este caso voy a poner menos 5. ¿Sí? Resolvemos. Pasa el 5 restando, por lo tanto x es igual a 0. Bien, vamos con la otra ecuación. Pasa el 5 restando y te queda menos 5. Menos 5 nos queda menos 10. Vamos a verificar, a ver si es correcto lo que encontramos, ¿sí? O sea que tenés 2 por la línea de valor absoluto más 5 menos 3 y nos tiene que dar 7. Vamos a reemplazar con el 0. 2 por 0 más 5 menos 3. Resuelvo, 0 más 5 nos queda 5. El valor absoluto de 5 es 5, por lo tanto te queda 2 por 5 menos 3. 2 por 5 es 10 menos 3. 10 menos 3 te queda 7 y es igual a 7. Por lo tanto, el primer valor es correcto. Ahora vamos a probar con el segundo valor. En vez de poner la x, voy a poner el menos 10. Por lo tanto, te queda 2 por la línea de valor absoluto menos 10 más 5. Cierro el valor absoluto, menos 3. Bien,
Empiezo a trabajar. Esto lo copio igual. Menos 10 más 5 te queda menos 5. ¿Sí? Menos 3. Aplico el módulo o valor absoluto de menos 5, que es 5. Menos 3. 2 por 5, 10. Menos 3. 10 menos 3 te queda 7. ¿Y es igual a 7? Sí. Por lo tanto, puedo afirmar que la solución a esta ecuación son los valores menos 10, ponemos primero siempre el más chiquito, y 0. Y ahí terminó este ejercicio. Ahora vamos con el último ejemplo. El último ejemplo. Este ejemplo tenés que tener mucho cuidado porque es normalmente lo que nosotros los profes se los ponemos a nuestros alumnos para ver si saben o no saben el concepto de módulo o valor absoluto. Resolvemos de la misma manera. Tengo que dejar mis líneas de valor absoluto solitas para poder aplicar la definición. Bien, pero fíjate que me molesta el 7, por lo tanto lo paso restando. 1 menos 7 y esto me queda menos 6, x más 2. Y acá tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho nosotros con la definición de módulo o valor absoluto? Que era la distancia de un número al 0 y siempre tiene que ser positiva. En este caso, fíjate que tenés menos 6. O sea que vos estás diciendo que acá el módulo de un número va a ser una distancia negativa. ¿Y eso puede ser cierto? No, no estás cumpliendo con la definición, ¿sí? Por lo tanto, de acá directamente cuando tenés un número negativo, lo que vos vas a hacer, vas a poner que la solución es vacío. Es decir, que no hay ningún número que se pueda cumplir con esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, si te sirve el video, dale un me gusta. Próximamente voy a subir otro video, pero con inecuaciones, con módulo o valor absoluto, que también me lo pidió Valentino. Y te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Espero que sigas bien, seguite cuidando y nos vemos en el próximo video. Saludos.